Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED. Nos vamos a acercar ahora a filología, en concreto a lengua española. Nuestro tema de estudio y por lo tanto de conversación gira en torno a lexicografía, esto es, la parte de la lingüística que se ocupa de la composición de diccionarios. Es solo una definición. Ahora vamos a comprobar la labor de estudiosos e investigadores que nos muestran lo que hay dentro de las palabras. En este espacio dedicado a filología vamos a tratar de lexicografía. Para hablar sobre este asunto me acompañan en el estudio José Ramón Carriazo, que es profesor y secretario académico del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. Profesor Carriazo, un saludo y gracias por plantear este programa de radio. Hola, muchas gracias a ti, Miguel, por acompañarnos. La idea de este programa partió del profesor José Ramón Carriazo y él tuvo a bien invitar a los acompañantes que están aquí en este programa, que son Mariano Quirós García. ¿Qué tal? Un saludo. Hola, un saludo. ¿Qué tal? El profesor Quirós García es investigador del CSIC, del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. ¿Es así? Sí, así es. Y nos acompaña también José Luis Ramírez Luengo. Un saludo. Hola, ¿qué tal? El profesor Ramírez Luengo es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Antes ha sido profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid, y en la de Jaén. Exactamente, primero Jaén y luego Alcalá. Ya había hecho estudios sobre el español en América, pero ahora está sentado allí, en México. Claro, en realidad era mi especialidad de toda la vida y ahora digamos que lo tengo en vivo todos los días. Muy bien, profesor Carriazo, pues el tiempo es suyo y el programa. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y en primer lugar, agradecer al profesor Quirós García y al profesor Ramírez Luengo la amabilidad que han tenido en acompañarnos en este espacio educativo de Radio UNED. El motivo que les ha traído a nuestra universidad es el seminario de lexicografía celebrado hace unos días en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED y organizado por el Máster Universitario de Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica. Quiero dejar constancia aquí que ha sido fundamental la labor de organización de la profesora Nuria Polo Cano y del coordinador del Máster Universitario, el profesor Antonio Domínguez Rey, que invitaron a los profesores que hoy aquí nos acompañan. En el seminario, la primera conferencia versó sobre el nuevo diccionario etimológico del español, que junto a un equipo de investigadores del que formo parte está llevando a cabo el profesor Mariano Quirós García en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid. Y, en segundo lugar, participó el profesor Ramírez Luengo de la Universidad Autónoma de Querétaro con una conferencia titulada El léxico y la historia del español americano, algunas consideraciones de carácter metodológico, aplicando sus conocimientos del español de América a la repertorización lexicográfica, es decir, a la recolección del vocabulario americano, ¿no? Indigenismos y americanismos. Luego por la tarde tuvo lugar una mesa redonda moderada por el profesor Antonio Domínguez Rey, en la que intervino también el tercer conferenciante, que no ha podido acompañarnos hoy, el doctor Ángel López García de la Universidad de Valencia, cuya conferencia versó sobre los diccionarios mentales, ¿no? El léxico mental, y que fue muy interesante. Si os parece, entramos ya en el tema de las conferencias y me gustaría que hicieseis un breve resumen sobre lo que versó vuestra intervención. Si os parece, respetamos el orden del seminario y puedes empezar tú, Mariano. ¿Qué bases metodológicas y desde qué planteamientos enfocaste el nuevo diccionario etimológico del español? Pues bien, en el año 2012, aunque ya habíamos hablado de ello en ocasiones anteriores, José Antonio Pascual, que fue el colaborador y el coautor junto a Joan Corominas del Diccionario Crítico Etimológico Castellano Hispánico, me comentó
que creía, según su opinión, y es algo que ha repetido constantemente, que en este momento disponemos de las condiciones filológicas, lingüísticas y sobre todo particularmente técnicas para elaborar un nuevo diccionario etimológico. No una obra que parta de cero, sino que aprovechando todo lo bueno que tiene Corominas y todas las cosas que están bien hechas, y son muchas en la obra de Corominas, sirviera para completar o para modernizar o para corregir, incluso en algunos casos, las propuestas del filólogo catalán. En este sentido, hay que recordar también que las condiciones en las que trabajó Corominas fueron bastante penosas, puesto que desde la Universidad Argentina de Cuyo no tenía acceso a los materiales con los que tuvo que elaborar su diccionario, o sobre todo a los textos o a determinados estudios, etcétera. Sí, de hecho, en 2006, cuando se celebró el centenario del nacimiento de Corominas, si mal no recuerdo, se celebraron diversos actos en Cataluña que se llamaron el Año Corominas, y se puso de relevancia la dificultad añadida que supuso para la elaboración del diccionario el hecho de que éste se llevase a cabo en el exilio además en Argentina, ¿no? Esto une la cuestión del diccionario etimológico de Corominas precisamente al tema de la especialidad del otro profesor que nos acompaña hoy, el profesor Ramírez Luengo, que se ha dedicado a estudiar el español de América y que viene hoy a hablarnos sobre las propuestas o consideraciones de carácter metodológico que hay que tener en cuenta para la inclusión del léxico americano en los diccionarios del español. ¿Qué puedes decirnos, José Luis, a este respecto? Pues en realidad yo partía de algo que parece una obviedad, pero que cuando uno se pone a analizarlo se da cuenta de que no es tan obvio, que es qué es un americanismo o cómo definimos un americanismo. Leyendo bibliografía, antes de dedicarme a esto, me refiero al léxico, descubrí que en realidad muchos autores tenían ideas muy diferentes sobre qué es un americanismo y otros directamente hablaban de americanismos pero sin definirlo, cosa que resultaba bastante sorprendente. Entonces mi idea era ver cómo se podía entender de una forma coherente lo que era un americanismo y ver cómo se podía llevar a cabo luego un estudio histórico, es decir, cuáles eran las circunstancias de tipo histórico que permitían, o mejor, las peculiaridades que el estudio histórico del americanismo podía tener. Yo parto de una definición, que es la definición de Concepción Company, que presenta en un libro magnífico del año 2007, donde describe el americanismo no desde su origen etimológico, sino en realidad desde su uso. Ya dice, y tiene toda la razón, que claro, no podemos considerar tomate un americanismo, habida cuenta de que tomate lo utilizamos no solo todos los hablantes de español, sino además hablantes de otras lenguas, ¿verdad? Entonces, en realidad, la idea era definir el americanismo desde el uso y ver en realidad qué consecuencias tenía esto desde un punto de vista histórico. Y las consecuencias que tenían pues eran bastante más importantes de las que yo pensaba. Creo que una de las consecuencias fundamentales, o que a mí al menos es la que más me interesa, porque después de todo yo me dedico a la historia de la lengua, es que el americanismo es un concepto eminentemente dinámico. Es decir, el hecho de que hay voces que hoy son americanismos y que antiguamente no lo fueron, y voces que antiguamente fueron americanismos y que hoy no lo son, habida cuenta de que nos referimos al americanismo desde el uso. Hay otras también muy interesantes, ¿no? El hecho de que algunos autores confundan indigenismo con americanismo y cuando hablamos de indigenismo nos estamos refiriendo al origen etimológico y cuando hablamos de americanismo nos estamos refiriendo a su uso, y intentar coordinar las dos definiciones, o mejor, los dos criterios de interpretación, pues es bastante complejo. Decía el caso del tomate, ¿verdad? Pero también el caso contrario. Supongo que para cualquier hablante del español de España, ahorita es un elemento propiamente americano y en realidad desde el punto de vista de su origen es 100% hispánico. De manera que mi idea era ver cuáles eran estas especificidades que desde el punto de vista histórico podíamos determinar para el estudio. Eso y otra serie de consecuencias que también se ven a partir de esta definición del americanismo desde el uso. Sí, entonces, si he entendido bien, y para tratar de aclarar a nuestros oyentes, que en su mayoría son alumnos estudiantes de la UNED, tendríamos dos conceptos diferentes. Uno, el americanismo basado en el uso. El americanismo es aquel elemento léxico o también morfosintáctico que es propio
o que tiene un uso mayoritario, ¿no? Pues entiendo que será una cuestión proporcional, en América, en las variedades del español de América, frente al indigenismo, que es un concepto etimológico y que sería aquel elemento léxico, aquella palabra, aquella voz, sea del español o de otras lenguas, o del español y de otras lenguas, cuyo origen está en las lenguas indígenas de lo que hoy conocemos como América hispánica o América española. Es decir, al basarse en el uso del americanismo, es un concepto dinámico. Una determinada palabra puede ser un americanismo hoy, pero no haberlo sido en su origen, o viceversa. Un indigenismo pudo haber sido un americanismo en su origen que, al extenderse su uso más allá de la América española, de la América hispana, se convierte en una palabra de uso general y, por lo tanto, deja de ser americanismo sin dejar de ser un indigenismo. Te pongo un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, cuando lees bibliografía que analiza los americanismos en el español del siglo XVII, pues muchas veces se señala que enojado es un americanismo. Y efectivamente es un americanismo hoy, porque es una voz que ciertamente también en España se conoce, pero que en el caso de América tiene una frecuencia de uso mucho más abundante. De hecho, luego habría que hablar de tipos de americanismos, ¿verdad? A día de hoy, como digo, enojado sí que es un americanismo, pero no me puedes decir que en un texto del siglo XVII enojado es un americanismo cuando era una voz absolutamente habitual en España. Y entonces eso además nos lleva a una consecuencia bastante interesante, ¿no? Muchas veces es el español de España, o mejor, procesos que ocurren en el español de España, los que generan los americanismos. Es decir, el español de América no hace nada, sino que en realidad es el español de España cuando pierde algunas voces en el desarrollo histórico el que genera los americanismos. De manera que, pues eso, que es no es tanto el español de América el que crea sus especificidades, sino en realidad la pérdida de elementos en España lo que hace que se produzcan estos americanismos. No en todas las ocasiones, pero en bastantes ocasiones. Y luego había una cosita más que has señalado. Dices, léxicos, los americanismos son léxicos, pero también de otros niveles. Ciertamente cuando se habla de americanismo se suele asociar con el léxico y ciertamente yo de lo que me ocupo ahora es del léxico. Pero americanismos hay, por supuesto, fónicos, morfosintácticos, que ha estudiado Concepción Company, los hay léxicos, los hay gestuales y los hay incluso discursivos. Esta especie de discurso, no sé si decir más elaborado o más barroco, que tienen los hispanoamericanos, en cierto modo también es un americanismo, porque es la forma que tienen ellos de organizar el discurso frente a lo que son los usos propios de España. Sí, para que lo entiendan nuestros oyentes, el voseo, por ejemplo, sería un americanismo, perfecto, aunque no es general en toda América, y no sería léxico, estaríamos moviéndonos en el ámbito gramatical o morfosintáctico. En ese nuevo diccionario histórico hacia el que avanzamos, Mariano, ¿cómo se pueden tener en cuenta todas estas innovaciones de los historiadores de la lengua? El diccionario de Corominas Pascual tiene dos problemas fundamentales que conocemos muy bien todos aquellos que lo tenemos que usar a diario y que pueden conocer o se pueden encontrar con ellos todos aquellos que se acerquen a esta magna obra. Una es la cantidad ingente de información, en ocasiones innecesaria, que se ofrece, y el desorden en ocasiones con que se ofrece esa información. Y otro inconveniente es que todo, y es una idea absurda que se defiende en el diccionario de Corominas Pascual y que se sigue defendiendo en otros diccionarios, que es que las voces derivadas o los derivados previsibles, lo que se conoce como derivados previsibles, no tienen por qué recibir estudio. Entonces, esas nuevas técnicas, los que nos sirven, por ejemplo, es para buscar la etimología precisamente en estas palabras que para establecer su etimología necesitan de su historia. Te pongo un caso muy concreto. Según las reglas de formación de palabras del español, de aberrar, del verbo aberrar, con el sentido de desviarse, extraviarse o apartarse de lo normal o usual, tendríamos el adjetivo aberrante y el sustantivo aberración. Es decir, del verbo tendríamos el participio activo y además tendríamos un derivado posverbal o deverbativo terminado en ción. Bien, esta solución, por ejemplo, o esta relación morfológica no está recogida en el DETS. En el DETS, curiosamente, solo se recoge el verbo aberrar.
También es curioso que si a todos los que estamos presentes o aquí o a cualquier persona le dijéramos que nos buscara un ejemplo de cuándo ha utilizado él el verbo aberrar, sería más que difícil encontrar una ocasión en que hubiéramos o leído o utilizado nosotros ese verbo. Bien, con lo cual esa relación es chocante. Es chocante ¿por qué? Porque si acudimos a los bancos de datos léxicos que tenemos en la actualidad, por ejemplo, el Corpus del Nuevo Diccionario Histórico, el CORDE o el CREA Académico, el CODEA, etcétera, etcétera, los corpus de bancos léxicos que tenemos, el primer término que se documenta históricamente es aberración. Y se documenta en el año 1775 como término propio de la física, con el significado de desvío. A partir de ahí, y a través de un proceso metafórico, se convertirá también en ese otro significado que es también con el que lo utilizamos más habitualmente como pensamiento erróneo, erradio, es decir, el pensamiento que se aparta, que se desvía de lo común. Bien, el segundo término que se documenta sería aberrar, pero el problema en este caso es que lo tenemos documentado solo en 2 diccionarios y otras 2 veces más en la historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo. Y finalmente, el término aberrante, que supuestamente derivaría de aberrar, se documenta en una fecha anterior y además con un número de documentos o de testimonios mucho mayor que el propio verbo aberrar. Por lo tanto, lo que los bancos de datos léxicos nos dicen es que, desde el punto de vista cronológico y etimológico, la primera palabra que entró en castellano, posiblemente a través del francés y a través del inglés, de la física inglesa, fue aberración. De ahí se habría formado regresivamente un supuesto aberrar, para el que no tenemos demasiados testimonios de uso, y finalmente aberrante, que plantea el problema de si hay tan poquitos usos de aberrar, de dónde procede o de dónde viene ese aberrante. Muchas gracias, Mariano, por el ejemplo, porque creo que ha quedado bastante claro que el diccionario de Corominas y Pascual se ajusta a una lógica lingüística a la que precisamente la historia de la lengua y la historia del léxico no se ajustan en absoluto, de tal manera que tenemos unos derivados de una familia léxica cuya cabeza, digamos, no ha circulado en realidad. Sus documentaciones son anecdóticas. Esto vendría a confirmar la idea de que en ese nuevo diccionario etimológico que estáis preparando es necesario hacer explícitas todas las formas efectivamente documentadas y atender a la historia tal como la historia se presenta. Vendría a ser, en el caso del americanismo, lo que nos planteaba el profesor Ramírez Luengo respecto al uso, ¿no? Intentar identificar el americanismo como un concepto etimológico nos lleva a la confusión entre el americanismo y el indigenismo, cuando el americanismo depende del uso y, podríamos decir, del uso histórico, ¿no? Los ejemplos que ha puesto el profesor Ramírez Luengo sobre el siglo XVII lo han dejado bien claro. Uniendo ambas intervenciones, además, no se puede decir que los derivados morfológicos sean predecibles más allá de esa lógica a la que se refería el profesor Quirós García. Es decir, en la historia nada es predecible y en el uso tampoco. Aunque es cierto que los derivados cumplen con determinadas reglas de derivación cuyo inventario es cerrado y que el hablante en su creatividad pues no puede salirse de esas lenguas, ¿no? Tenemos el ejemplo, José Luis, de entreno y entrenamiento, ¿no? Ambos derivados del verbo entrenar, de uso preferente en América o de uso preferente en Europa. ¿Es así o me equivoco? Sí, de hecho, yo que evidentemente no soy mexicano y que llevo allí un tiempito, me llama la atención algunos derivados que, bueno, a mí me resultan muy pintorescos. Tengo la suerte de que en el departamento coincido con otros profesores que tampoco son mexicanos y entonces en realidad pues digamos que solemos jugar a qué palabras utilizan los mexicanos y qué nos parece a nosotros, ¿no? Cosas como, bueno, ahora ya no sé muy bien si es española o mexicana porque ya se me lían, ¿no? Nutricionista, no, esa es española.
Es española, yo Española, creo, sí. ¿verdad? No, entonces la mexicana es algo así como nutriólogo, una cosa así. Nutriólogo yo lo relacionaría con las nutrias, sí, me suena suena más exótico, raro. exótico. Cosas como profesionista, es un profesionista en vez de es un profesional, ¿no? Lo que es interesante es que en realidad, bueno, por supuesto son todo estos mecanismos, ¿verdad? Y lo que se produce es una preferencia, una especialización desde el punto de vista geográfico. Esto nos lleva a un tipo de elementos, porque cuando uno habla de americanismos, y he de decir que estoy utilizando americanismo, pero es un término bastante con muchas trampas, es un término bastante tramposo, porque si uno piensa que andalucismo es lo que se usa en Andalucía y riojanismo lo que se usa en La Rioja, debería pensar que americanismo es lo que se usa en América, pero en realidad encontrar elementos léxicos comunes a toda América es muy difícil. Supongo que para ser más precisos deberíamos hablar de mexicanismos, bolivianismos, queretanismos, ¿verdad? Ya que no defiende su tierra chica de adopción. Pero bueno, dejando esto aparte, decía que en realidad habría que hablar de diversos tipos de americanismos, que también me parece que es una de las grandes aportaciones de ese trabajo que he citado de Concepción Company. Ella habla de unos muy interesantes que son los americanismos de frecuencia, que dice que son esos elementos que compartimos tanto españoles como hispanoamericanos, pero en realidad con una frecuencia, con una preferencia de uso muy distinta. Entonces, qué sé yo, ejemplos como pues plata con el valor de dinero es algo que nosotros también utilizamos. ¿Podríamos considerarlo americanismo? Sí, en cuanto a si partimos del uso como criterio, porque en realidad la frecuencia que tiene, por ejemplo, en la Argentina no tiene nada que ver con la que tiene aquí en España. Entonces, estos derivados de los que tú me estabas hablando, que tienen una especificidad geográfica, bueno, pues en muchas de las ocasiones son de estos americanismos de frecuencia. A mí hay dos elementos que me gustan mucho, que es la oposición friolero-friolento. Mientras que en España se utiliza friolero de forma general, en América se prefiere friolento, pero buscando en estos bancos de datos de los que ha hablado ya Mariano, friolento se encuentra en el español del 17, y es que en el español de España me refiero. Y es que en realidad muchos de estos elementos que son americanismos de frecuencia o incluso que son americanismos puros, en el sentido de que son voces que se conservan en América y nosotros no las tenemos, nos llevan directamente al siglo XVII, porque son, pues como decía antes, voces que fueron comunes, pero que en algún momento se perdieron en España. La pregunta es, ¿en qué momento se perdieron y por qué se perdieron? Entonces, bueno, eso también abre como posibilidades de estudio que yo sepa están ahí sin investigar, pero que creo que con estos nuevos, con estas bases de datos y con este nuevo diccionario etimológico, pues tendremos que explorar, porque en realidad no me basta con decir que un elemento se da o no se da, sino también cómo se da, cuándo se da y de qué manera y con qué preferencias se da. Sí, además, como nos ha dicho el profesor Ramírez Luengo, es difícil encontrar americanismos que sean de uso exclusivo en América y que se usen en toda América, de la misma manera que es difícil encontrar términos propios del español de Europa que se utilicen solo en el español de Europa y de manera absoluta en todo el territorio en el que se habla español en Europa. Todas estas diferencias de uso son muy difíciles de plasmar en un diccionario, y son precisamente muy difíciles de plasmar en un diccionario porque no hay un estudio histórico del léxico que nos permita estar al 100% seguros de que un uso se ha mantenido de una determinada manera o tiene una extensión geográfica determinada. Además, los hablantes son libres de repente de utilizar una palabra que tienen en su léxico pasivo, pasarla al vocabulario activo y empezarla a utilizar. Y las palabras que utilizan en América, digamos, las tenemos a nuestra disposición para hacer estos usos y salirnos de lo habitual. Uno de los méritos, y ya con esto vamos a ir terminando, que se han achacado a la recién presentada 23ª edición del Diccionario de la Real Academia, es precisamente el aumento de los americanismos, de las acepciones americanas. ¿Qué opináis al respecto, José Luis? ¿Has tenido tiempo de echarle un vistazo? ¿Has leído la prensa al respecto? ¿Qué se dice en México del nuevo diccionario? En realidad, he de confesar que no estaba muy atento a este tema porque estas semanas han sido un tanto complicadas. Pero ciertamente en un congreso que estuve la semana pasada me llamó la atención el escándalo que ha habido con Amigobio, que parece ser que, en fin, según me contaban, como que se habían levantado voces diciendo que por qué Amigobio
Se han incendiado las redes sociales. Claro, esta idea de persona que es más que amigo, pero menos que novio, y por qué no se tomaba el sinónimo español, que no voy a decir porque es muy feo. Me parece que, en fin, no voy a defender ahora mi nueva patria, ¿no? Pero me parece que está bien que el diccionario preste atención a América porque, seamos sinceros, y creo que lo dijo Blecua hace un tiempito, España no deja de ser ahora una especie de apéndice para el español de una lengua que el español, que es eminentemente americana. Más del 90% de hablantes están allá. Yo ya sé que la demografía no lo es todo y que eso no da privilegios, pero igual que la demografía no lo es todo, me parece que dejar abandonados a lo que dice el 90% de los hablantes de español no se justifica ni filológica ni, aunque suene un poco rimbombante, democráticamente, ¿no? Sin embargo, de la etimología de la nueva edición de ese asunto no se ha hablado en la prensa, no se dice nada. El diccionario conserva las etimologías y creo que muchas de ellas han sido corregidas, pero parece ser que eso no se destaca. ¿Qué puede decir el profesor Quirós García de ese asunto? ¿Cuál es su opinión? Pues puedo decir que, aunque la etimología, por lo menos en la historia de los diccionarios académicos, ha sido siempre un elemento importantísimo e imprescindible porque no ha faltado nunca en ninguna de las ediciones desde la primera edición del DRAE o desde el primer diccionario de autoridades, el primer diccionario académico hasta la actualidad, creo que siempre ha sido uno de los puntos débiles del DRAE, en el sentido efectivamente de que es uno de los terrenos en los que más correcciones o más enmiendas se le puede hacer al DRAE. Creo en este sentido que no se han modificado muchas, no he tenido tiempo de estudiarlo en profundidad ni de echar un vistazo en profundidad al diccionario, pero por la trayectoria anterior que se ha seguido en el DRAE, las etimologías no han variado, con lo cual ahí están a la espera de algún incauto o a la espera de algún investigador que ponga de relieve este tipo de errores, de fallos en el diccionario. O a la espera de ese nuevo diccionario etimológico. O a la espera. A nosotros nos va a complicar. Exacto. Me gusta que hayas cambiado la segunda persona del plural por la primera, puesto que tú también perteneces al proyecto. Y eso, y lo único que nos va a complicar la asistencia, porque nosotros, el lemario de nuestro diccionario, de nuestro nuevo diccionario etimológico, está basado en la edición anterior del DRAE, en el DRAE 2001, con lo cual ahora tenemos que repasar todo el lemario para ver qué nuevas palabras tenemos que incorporar a nuestro diccionario. Sí, porque lo que sí que está claro, y con esto podemos concluir, es que la base de la lexicografía de la lengua española pues es el diccionario de la Academia. Y no lo ha mencionado Mariano, pero Corominas en su momento tomó la edición, no recuerdo la del 36. La del 36, no recuerdo qué número de edición como base, ¿no? Y lo que hay en ese diccionario en origen es el léxico que aparecía en el diccionario de la Academia. Así que terminar agradeciendo a los dos profesores la asistencia al seminario y invitarles a que la próxima vez que vuelvan por Europa o por la dehesa de la Villa nos acompañen de nuevo aquí en Radio UNED. Pues sí, los micrófonos de la UNED estarán abiertos para ellos. José Ramón Carriazo, profesor y secretario académico del Departamento de Lengua Española y Lingüística General, que tuvo a bien dedicar este espacio a un asunto que parece árido cuando no se conoce la lexicografía, pero a medida que se va acercando uno, yo creo que es un tema apasionante. Y bueno, y haber invitado a los profesores que nos han acompañado aquí, Mariano Quirós García, investigador del CSIC, del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, y al profesor José Luis Ramírez de Luengo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Gracias y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias. Gracias a vosotros.